¿Qué tal, amigas y amigos de Entre Tejas? Bienvenidos a este programa en que vamos a rememorar algunos sucesos del Comitán de mediados del siglo XX hasta la actualidad, cómo ha sido su intercambio cultural, deportivo, comercial con la vecina ciudad de Huehuetenango, Guatemala. Por eso es que tenemos como invitado al arquitecto José Gustavo Trujillo Tovar, quien ha sido cronista muy destacado en Comitán, también un destacadísimo profesionista como arquitecto, fundador del Colegio de Chiapas, del Colegio de Comitán, de arquitectos ambos. Esta conversación se dio a principios de septiembre en ocasión de un trabajo que realiza nuestro amigo el maestro Ismar Figueroa, radicado en Huehuetenango, en que trabaja justamente como tema principal la relación entre Comitán y Huehuetenango, Huehuetenango y Comitán, en términos históricos recientes. Pues vamos a escuchar al arquitecto Trujillo Tovar. Sin duda que despertará en ustedes muchísima simpatía estos comentarios que nos comparte el arquitecto Trujillo, porque nos habla precisamente de nuestro terruño, de Comitán, sucesos que aquí ocurren y que a mí me parece que es lo importante del trabajo de la crónica en nuestros municipios. Conservar y preservar esta memoria histórica para la posteridad. Pues bien, adelante, por favor, arquitecto Trujillo. Las primeras relaciones ya como ciudades independientes, Huehuetenango de Guatemala y Comitán, ya de parte de México, pues se da a través del contrabando. Hay publicaciones, bastante bibliografía que nos hablan de las malas prácticas mexicanas en sus puertos de acceso para recibir mercancía, sobre todo europea, y se aprovechaba la vía de llegada de los puertos guatemaltecos y esa mercancía entraba de contrabando aquí a Comitán, siendo un ramo muy importante económicamente porque se tramitaban bienes de las clases sociales más pudientes de la región de aquí de Comitán. En el siglo XIX encontramos aquí espejos checoslovacos, una cantidad de artículos europeos estaban Comitán vía Huehuetenango. Entonces, ese aspecto es muy importante a considerar, aparte de los nexos familiares que aún existían en ambos países. En mi caso, nosotros tuvimos un pariente político, don Guadalupe Fernández Santiago, que era nativo de Chiantla, y se casó con una tía bisabuela mía. Y don Guadalupe se dedicaba a traer mercancía de Guatemala y lo comercializaba aquí en Comitán. Entonces, las relaciones eran muy directas y los nexos económicos también eran muy fuertes. Por otra parte, las situaciones políticas, tanto de Guatemala como de México, hicieron que mucha gente migrara asilados políticos de ambos países, y aquí en Comitán estuvieron personajes muy importantes de la historia de Guatemala, como chiapanecos, comitecos, estuvieron en Guatemala en puestos
muy, muy importantes. Estos intercambios se dieron, inclusive Justino Barrios vivió aquí en Comitán, el poeta Montúfar estuvo aquí en Comitán, aquí enamoró a alguna señorita comiteca, inclusive le dejó un bello poema a esta señorita que se conoce aquí en Comitán. Y así, personajes importantes de Comitán se fueron a radicar a Guatemala. Por ejemplo, a mí me causó mucha sorpresa enterarme que el general se llamaba, se apellida Guzmán López, que fue el vicepresidente y el general en jefe del ejército del estado de Los Altos, era comiteco. Desgraciadamente, no hemos podido ahondar mucho en estas investigaciones. Yo esto lo supe a través de un buen amigo, Arnoldo Oscar, que es presidente del grupo literario Los Quijotes, en Saltenango. Y aprovechando la amistad que tenemos con don Carlos Navarrete, sí, él quedó de que me iba a conseguir información de allá de Guatemala sobre este personaje, pues que para acá Comitán tiene muchísima importancia, ¿verdad? Enterarnos de esto. A finales del siglo XIX, una familia de Huehuetenango, la familia Sosa Castillo, sí, emigró aquí a Comitán, trayendo la primera marimba que se conoció en Comitán. Ellos eran perseguidos políticos, y ahí de Huehuetenango llegó un mandatario que entró en conflicto con la sociedad de Huehuetenango, inclusive cambió pues la capital del departamento, se lo llevó a Chiantla. Claro. Entonces, estas gentes vinieron aquí a Comitán y aquí se desarrollaron musicalmente hablando. Se quedaron aquí, uno de ellos tuvo su descendencia aquí, que influyó mucho en la interpretación y en la fabricación de marimbas aquí en Comitán. Estos datos son importantes para mí y te iba a pedir si hay oportunidad de que pudieras investigar al respecto de esta familia Sosa. Sosa Castillo. Sí. Llegaron aquí a Comitán en 1876. Es la rama de Cirilo Sosa y Petrona Castillo. Los tres hijos varones, bueno, toda la familia se trasladó para Comitán. Los tres hijos varones que interpretaban el instrumento marimba era Leoncio, Isidoro o Heliodoro y Valentín. Don Valentín Sosa Castillo ya vino casado, se casó allá en Guatemala, y don Leoncio también vino casado con Diega Palacios Hernández, también de allá de Huehuetenango, y ya los hijos de ellos son los que se quedaron. Según tenemos investigado, tuvieron también tres hijas, María, Prudencia y Constancia Sosa Castillo. Posiblemente en la parroquia de Huehuetenango existan sus fe de bautizos o apunte, porque estamos hablando
que llegaron aquí en 1876, que ya eran adultos mayores. El dato que te decía del general es el general Agustín Guzmán López, vicejefe y comandante de armas del estado de Los Ángeles. Hay una publicación del licenciado Alejandro Vera Galindo. Él es de origen chiapaneco, también tiene familiares aquí en la Trinitaria. Él escribió un libro sobre un brevario histórico de la marimba y breves apuntes sobre el estado de los Altos. Mire, eso es muy importante. Pero tiene muy poca información al respecto. Sí, todo el desarrollo de cómo se da las batallas, cómo desaparece el estado de los Altos, pero no tiene datos sobre las biografías de los personajes principales. Para seguir esta cronología, luego de estos aspectos históricos, ya hay un intercambio más formal, Huehuetenango-Comitán, en el aspecto deportivo. Se da mucho el intercambio, primero a través del básquetbol. Aquí el principal exponente del básquetbol, aquí en Comitán, estamos hablando de mediados del siglo XX, tal vez un poquito antes, y creo que por ahí viene el intercambio deportivo de invitar al equipo de Comitán a jugar en Huehuetenango en las fiestas julias. En agosto regresaba el equipo de Huehuetenango a jugar en la Feria de Santo Domingo, que se celebra aquí el 4 de agosto. Este intercambio deportivo se extendió a varias poblaciones pequeñas del trayecto Comitán-Guatemala. Iban a jugar a la Democracia, iban a jugar a San Antonio Huista, aunque bastante precario en estos intercambios, porque muchas veces se iban a pie. Yo por ahí tengo una fotografía del equipo caminando a pie y se iban, creo que a San Antonio o a Santana Huista. No estoy muy seguro ahorita. Se hospedaban generalmente en alguna escuela o en algún salón de actos. Y en el caso de Huehuetenango, o aquí en Comitán, pues sí, ya era el hospedaje en hoteles. Este intercambio del básquetbol fue creciendo y a mí me tocó ver jugar aquí un equipo de veteranos de básquetbol que venían ya de la capital de Guatemala y jugaban contra los veteranos de aquí de Comitán, que a su vez invitaba equipos del resto del estado, de Tuxtla, de Tapachula, de Villahermosa, o sea, las poblaciones más cercanas aquí, y se hacían unos eventos deportivos muy interesantes. Posteriormente al básquetbol se da el fútbol. El fútbol fue creciendo a partir de los años 50 aquí en Comitán y se empezó a hacer el intercambio con Guatemala, que llamaba la atención de que siempre perdíamos con los equipos de allá de Huehuetenango. Les ganábamos en básquetbol, pero perdíamos en fútbol. Muy buenos equipos de fútbol que traían de allá. En una época en que varios deportistas, la mayoría de ellos no eran chiapanecos, pero radicando aquí en Comitán, desarrollaron el tenis y se hace, aún a la fecha, debe de tener fácil unos 50 años, yo creo, de realizarse los torneos de tenis en el Club Campestre de aquí de Comitán, y se invitaban a jugadores de Guatemala, de Huehuetenango, de Quetzaltenango, inclusive de la capital, venían
venían jugadores en diferentes categorías, juveniles, damas, mayores. Ya cuando en los años 70 que se estableció aquí un cuartel militar, uno de los jefes de este cuartel, muy aficionado a las carreras de resistencia, empezó a promover un maratón que se hacía en el mes de junio, pues, porque era el maratón de San Juan. Y este maratón fue creciendo. Primero, pues los militares eran los que ganaban las carreras, pero después la sociedad civil de Comitán se interesó por las carreras y empezaron a participar y a ganar ya los Cuando esta carrera tuvo un premio ya en efectivo, en dinero, se interesaron corredores de Guatemala a participar aquí. Y resulta ser que estos corredores venían a barrer. Literalmente se llevaban todos los premios. Hay una anécdota de que vinieron a correr el papá y el hijo y quedaron en primero y en segundo lugar ellos. Entonces, ya como pues ya no veíamos una en las carreras estas de fondo, lo empezaron a limitar ya para que ya no fueran tantos participantes de Guatemala porque ocupaban los mejores lugares. Esto últimamente ha venido a menos, no sé si por costos, porque es ya difícil, ¿verdad? Traer un equipo completo, hospedarlo, darle alimentación, transporte y todo eso. Entonces, creo que vienen más marimbas de Guatemala. En la feria de agosto se hace un pues es un encuentro de marimbas donde se invitan las mejores marimbas del estado y se trae una marimba de Guatemala. Aquí han estado las mejores marimbas de Guatemala, la de Bellas Artes, la de Cura, creo que la Cairinda Palam ha estado por acá, la de Chapinlandia, Pecos Manzaneros, cantidad de marimbas que se han dado. Y últimamente, que es muy interesante, ya se dio un intercambio de intelectuales, de investigadores de la marimba. Tuvimos la fortuna de estar con él, de platicar, de entablar una bonita amistad con don Lester Godínez. Claro. Homero Lester Godínez Orantes. Tenemos sus publicaciones que hizo sobre la marimba. Se me fue el nombre del director de la marimba femenil, también de Guatemala, que también estuvo aquí y ya dan pláticas, conferencias sobre la marimba. Respecto viene un intercambio tipo académico en las cuales he participado yo, y esto se da en 1994. Un grupo de comitecos inquietos donde participábamos pues 6 arquitectos colegiados y se formó un patronato pro conservación y desarrollo de Comitán. Esto en vista del deterioro que se estaba dando en la ciudad y la pérdida del patrimonio edificado de construcciones vernáculas tradicionales, las cuales
por comerciales, divisiones entre familias, se vinieron destruyendo todo este patrimonio. Y un comité muy destacado que vivía en la Ciudad de México, tal vez hayas escuchado de él, don Armando Alfonso Alfonso, es un escritor. Escritor, sí. Que escribió varios libros, tanto costumbristas como libros científicos. Tiene un estudio muy interesante de la marimba mesoamericana, tiene un estudio sobre los usos horarios, pero dos libros que calaron en el ánimo de los comitecos es Solo para Comitecos, así se llama el libro, que son anécdotas, cuentos, y otro que se llama Comitán 1940. Y él nos alertó sobre la pérdida de nuestros valores propios de la ciudad, y la ciudad de Comitán se estaba convirtiendo en una colonia proletaria del Distrito Federal de la Ciudad de México. Algunas autoridades empezaron a ver que las calles son demasiado angostas aquí en Comitán y emitieron decretos para remeter los alineamientos de la calle, destruyendo fachadas y construcciones con un valor patrimonial de conjunto. Tal vez no había mucho valor individualmente en esas construcciones, pero en sí, y la topografía que tiene Comitán, eso permite apreciar lo que se llama quinta fachada, que es las techumbres, predominaba todavía la teja. Eso se fue cambiando a losas de concreto, en muchos casos láminas metálicas. Así es. Vino a destruir un gran patrimonio. Entonces, una vez constituido este patronato, esta asociación civil, nos dimos a la tarea de buscar que Comitán fuera incluido en un programa federal, un programa del gobierno de México, que se llamaba de 100 ciudades. Sí. Este programa buscaba ciudades alternativas, las cuales fueran polos de desarrollo para evitar un poco la gran concentración poblacional que se da en el Valle de México y en la Ciudad de México. Después de varias gestiones, se logró que entrara Comitán a este programa, lo cual le dio acceso a recursos federales. No eran recursos del ayuntamiento propios para su manejo de su gasto corriente, para sus empleados, todo, y las pequeñas obras que puede hacer con sus recursos que le corresponden. Estos recursos federales nos permitió iniciar un programa de mejoramiento de imagen urbana, de rescatar lo que era rescatable, el programa de rescate del centro histórico, en las cuales el núcleo poblacional de Comitán se reglamentó para evitar esta discriminación que se venía dando. En un principio hubo mucho oposición de la misma población, porque decían, bueno, ¿cómo es posible que se pongan a estar arreglando fachadas de casas cuando tenemos problemas de agua, cuando tenemos problemas de pavimento, cuando necesidades más inmediatas que tenían que resolver? Costó mucho trabajo hacerles ver que el recurso que se estaba ejerciendo para este programa no era el recurso del ayuntamiento, sino era un recurso adicional a su presupuesto del ayuntamiento. Al final de cuentas, la gente entendió el cambio que sufrió la ciudad de Comitán cuando se arreglaron las 4 fachadas del Parque Central
donde está la presidencia, donde está el templo de Santo Domingo, lo que fue parte del convento, el único portal que existe al sur de la plaza, y el otro portal que tiene una parte de portal y otro de fachada. Cambió totalmente el panorama de Comitán. Este cambio se irradió por las demás ciudades, tanto del estado como allí de nuestras fronteras. Después, gracias a la experiencia de Comitán, tuvo su propio programa San Cristóbal y Chiapa de Corzo, que son las otras dos ciudades que se incorporaron al programa de 100 ciudades y entraron en este programa de mejoramiento. En San Cristóbal se lograron los andadores comerciales, en Chiapa de Corzo se arregló lo que es el convento de Santo Domingo, que tiene un valor patrimonial importante, y esto llegó también a Huehuetenango. En Huehuetenango existe la Asociación de Arquitectos de Huehuetenango. Allí no lo manejan como colegio, ellos pertenecen al Colegio Central de Guatemala. Sí, así es. Allí tienen su asociación de arquitectos. Y se interesaron mucho en que fuéramos a platicarle la experiencia vivida aquí en Comitán. Y nos invitaron. Yo entré en contacto directo con el arquitecto Manrique Sáenz Calderón, es de ahí de Huehuetenango. Él en ese tiempo era decano de la Universidad Mesoamericana y la Francisco Marroquín de la ciudad de Quetzaltenango. Fuimos invitados también a Quetzaltenango y se inició un intercambio académico de celebrar un año aquí en Comitán y el otro año en Huehuetenango, auspiciados por las universidades locales que ya tenían la carrera de arquitectos y se daba ya en cursos normales. En el caso de Huehuetenango, la Mariano Gálvez, y aquí en el caso de Comitán está la Universidad del Sureste y la Universidad Valle del Grijalva, que tienen carreras de arquitectos en sus universidades. La primera vez que llegamos a Huehuetenango, yo había llegado años atrás de paseo, no le presté atención a los grandes valores construidos que tiene Huehuetenango. Y la mayoría de ellos, cuando nosotros fuimos, debe haber sido en el año, pues tal vez 97, 98, estaba en ruinas. Tenían un hospital de primera en ruinas. Los edificios públicos, tal vez lo más conservado era su iglesia catedral, pero el cabildo, los otros edificios en el parque estaban realmente muy, muy afectados. Y lo que más nos preocupó fue el desorden vial de las calles de Huehuetenango. No hay banquetas, no hay continuidad de ellas. En ese tiempo nos llamó, porque aquí prácticamente casi no conocíamos las motocicletas, y en Huehuetenango ya era una plaga. Sí, así es. Ahorita estamos pagando las consecuencias, ya nosotros también. Sí, eso es una locura. De motocicletas. Entonces empezamos a platicar con la Asociación de Arquitectos y afortunadamente se interesaron mucho en el tema y empezaron a trabajar
trabajar ya ellos por su cuenta, acercándose a las autoridades municipales, haciendo propuestas. Han batallado mucho, porque posiblemente yo no conozco cómo sea la estructura económica de Guatemala, cómo se manejan los recursos federales, los estatales o los departamentos, en su caso de ustedes, y cómo los de los departamentos aterriza en una ciudad. Pero a lo largo de los años creo que han logrado mucho ustedes en Huehuetenango, rescatando su ciudad. Otra de las cosas importantes que les decíamos era tener el respaldo jurídico para poder hacer este tipo de intervenciones. No es fácil convencer a la gente de que su casa, su herencia, vale por el hecho de ser una construcción vernácula. Ellos, la seguridad, como todos, en lugar de puertas de madera, vamos a poner una cortina. La teja requiere mucho mantenimiento. Claro. Losa, vamos a ponerle lámina. Entonces, ahí hay un trabajo muy importante para convencer a la población de que lo que tal vez se está sacrificando, por otro lado, puede venir recompensa en cuanto a más turismo que llegue, y el turismo llega a consumir los productos de la ciudad, y ahí vienen las recompensas de una cosa por otra. Esto del intercambio de los arquitectos fue creciendo. Después ya no solo íbamos arquitectos comitecos, sino que ya se involucró la UNACH y ya iban arquitectos de Tuxtla, arquitectos de San Cristóbal. Por parte de ustedes, pues, tuvimos oportunidad de convivir con arquitectos de la capital. Conocimos al que en ese tiempo era el presidente nacional del Colegio de Arquitectos de Guatemala. Tuvimos oportunidad de estar y de convivir con la gloria de Guatemala, con los vecinos. Pues fue una cosa increíble para nosotros estar ahí al lado del autor del Teatro Nacional de Guatemala. Conocimos a gente que ya venía trabajando en lo que es imagen urbana y lo que es rescate del centro histórico, tanto de Quetzaltenango como de Antigua. Precisamente en Malacatancito, sí. Ahí fuimos en la recuperación de la casa principal que está a un lado de la iglesia, que es de un arquitecto que trabaja allí en Huehuetenango. Él nos llevó una construcción primorosa, una construcción de primer nivel, que lo estaban rescatando ya para que no se perdiera. Ahorita se me viene en mente el arquitecto Magaña, que él estaba trabajando ahí en Antigua, y varios personajes que nos intercambiamos de estas experiencias y de estos técnicos de los arquitectos. Ya se había dado encuentros académicos con la Sociedad Médica de aquí de Comitán, que tenía o sigue teniendo unas semanas de intercambio México-Guatemala sobre temas relacionados con la medicina. Estos congresos creo yo que han alcanzado muy buen nivel por las mismas especialidades que se da en la medicina. Y tanto aquí en Comitán como en Huehuetenango
las sociedades médicas se han preocupado y ocupado por traer a especialistas de la capital, de la Ciudad de México, de la Ciudad de Guatemala, dándose, te digo, este intercambio, creo yo que a muy buen nivel. Otro intercambio que se ha dado es en el aspecto literario. A partir del año 2000, que se funda aquí en Comitán el Ateneo, tuvimos relaciones ese mismo año del 2000 con el grupo literario de los Quijotes de Quetzaltenango. Este grupo ya tenía años atrás de consolidado, pero se dio este encuentro. El Ateneo asistió a Quetzaltenango y ellos han venido aquí a Comitán a darnos pláticas, a conocer sus trabajos de poesía, sus trabajos de investigación histórica, como el caso del licenciado Soto. Y en últimas fechas ya supe a través de la esposa del arquitecto Manrique Sáenz, que en Huehuetenango ya se estaba consolidando también un grupo de poesía ya organizados. Espero que pronto se den ese intercambio. Aquí en Comitán es una ciudad también con muchos poetas y creo que se va a dar. También hemos tenido presencia de grupos musicales, escolares de animación, bandas de música, de instituciones educativas, tanto de Huehuetenango como de ciudades vecinas. Inclusive recuerdo que vinieron del departamento de Varillas, grupos musicales muy numerosos y muy profesionales. Creo que eso es importante. Aquí en Comitán, en este aspecto, estamos iniciando, es a partir del 2010, que en la celebración del bicentenario de la independencia de México y el centenario de la Revolución, que se forma un comité de festejos ciudadanos aquí en el municipio, el cual tuve el honor de presidir, y en ese año se formó una de animación al estilo de las bandas que conocíamos de allá de Guatemala. Aquí en México la tradición es, en los planteles escolares, es la banda de guerra. Es un ensamble de tambores y cornetas nada más. Pero a partir del 2010 ya se incorporan nuevas percusiones y se formó un grupo muy importante de 100 elementos apoyados por un programa federal de la Secretaría de Desarrollo Social, que dio el recurso para la compra de instrumentos, uniformes, y el municipio le pagó al maestro de música y se conformó esta banda. Como te digo, inspirado en los grupos musicales que hemos conocido de Guatemala. Estos grupos han dejado muy buen sabor de boca aquí en Comitán. Existen también relaciones institucionales entre los dos países y en especial en las poblaciones de Comitán, Huehuetenango, con hermandades de ayuntamiento cabildo. Se empezó
estos intercambios con la población de la Trinitaria, fue la que tuvo un primer acercamiento de hermandad, porque realmente el municipio de Trinitaria es frontera. El municipio de Comitán no es frontera, sino es la primera ciudad en importancia más próxima a la frontera de Guatemala de este lado, porque del lado de la costa, del lado del Soconusco, pues ahí tenemos a la ciudad de Tapachula como el eje rector. Tenemos hermandad con la ciudad de Huehuetenango, con la ciudad de Salcajá y con la ciudad de Quetzaltenango. Esto es un evento protocolario donde se firman estos acuerdos de hermandad y hay una representación artística de las ciudades en este intercambio. De unos años atrás, antes de la pandemia, estamos hablando tal vez del 2018, por ahí, el consulado de Guatemala aquí en la ciudad de Comitán ya contó con un agregado cultural, y hay una persona encargado de estas actividades. Por primera vez en el año de 1918 se celebró una ceremonia conjunta el 15 de septiembre, Comitán Huehuetenango, ambos celebrando nuestra independencia, con un programa cultural. Se realizó en un centro cultural denominado Turulete, aquí en la ciudad de Comitán, con la presencia del cónsul, de los principales funcionarios del consulado y las autoridades culturales y municipales de Comitán. Desgraciadamente esto no ha tenido continuidad por la cosa de la pandemia, pero creo que es un aspecto importante estas celebraciones conjuntas. Esto nos permitió tener el acercamiento con el agregado cultural y le comentamos el interés que teníamos de que nos trajeran los barriletes, a Comitán le llamamos papalotes, que se fabrican en Zumpango, ahí en Guatemala. Son verdaderas creaciones artísticas y que en el mes de agosto, cuando tenemos nuestra festividad, las condiciones del viento son favorables aquí en Comitán para poder conocer esas grandes creaciones que hacen en esta población de Guatemala. A través del Consejo de Cronistas, que tuvimos un intercambio y asistimos a un congreso allá en la ciudad de Guatemala, precisamente estábamos invitados a ver este festival de los barriletes en Zumpango. Desgraciadamente faltó coordinación y el vehículo que nos transportaba a la ciudad de Guatemala no lo dejaron pasar en la frontera por problemas de tipo del transporte. Parece ser que México anteriormente había limitado el internamiento de transporte público de vehículos de Guatemala hacia México. Entonces Guatemala pues decidió también que no podían pasar vehículos de pasajeros. Desgraciadamente te digo, esto no se pudo concretar, no se pudo realizar y está pendiente ese aspecto. Uh-huh. Pues desde luego las relaciones comerciales que han existido de siempre, ¿verdad? En este sentido, te comento que uno del principal producto
comiteco que se exportaba a Guatemala era la famosa aguardiente fabricado con panela y con aguamiel, lo que es lo mismo que el pulque, denominado comiteco. Esta bebida se comercializó mucho en Guatemala. Y en las distintas épocas se han dado otro tipo de intercambios de acuerdo a las necesidades comerciales de cada país. En un tiempo se comercializó mucho zapato fabricado aquí en Comitán por artesanos, un zapato que se llamaba zapato de campo, un zapato alto que servía para los trabajos agrícolas, y esto se fabricaba mucho aquí en Comitán. Había una industria netamente local en cuanto a fabricación de pieles, de suelas y todos los accesorios que requiere la fabricación del zapato. Años después, ya por los años 50, se comercializó aquí en Comitán el zapato de plástico de la marca Sandac. Esta fábrica de zapatos estaba en el Estado de México, en el centro de la República. Sin embargo, llegó aquí a Comitán. Mis padres tenían una zapatería y fueron distribuidores de este zapato Sandac. Y cuando conocieron el zapato los habitantes de Guatemala lo empezaron a comprar y se les vendía por docenas completas, porque ellos a su vez lo comercializaban en Guatemala. Lo mismo se dio en el caso de sombreros. Estos sombreros que se comercializaban a Guatemala no eran comitecos. El sombrero comiteco era un sombrero muy burdo, fabricado de palma, que se dejó de usar cuando empezaron a llegar ya sombreros industrializados, los cuales igual se manejaban por docenas, se iban hacia Guatemala. Y lo mismo pasaba con algunas telas, géneros, se le llamaba también, ¿verdad? Sobre todo para las poblaciones campesinas, poblaciones rurales, hierbilla, alguna otra cosa del tipo de telas. También se dio en un tiempo el comercio de medicinas mexicanas hacia Guatemala, porque después se dio a la inversa. Estas medicinas pues eran de tipo doméstico, como podían ser antiácidos, analgésicos, ungüentos. Eso era lo que se iba hacia Guatemala. ¿Qué venía de Guatemala para Comitán? Venía la porcelana china, sobre todo las vajillas completas que se llamaban de botón, por traer la decoración de un botón de una flor, juegos de té, que estos juegos de té eran japoneses, habían unos que se les denominaba de dragón. Este juego de té se comprobaba su autenticidad. A trasluz se veía una geisa en el fondo de las tacitas de estos juegos de té. Esto se comercializó mucho aquí en Comitán. Algunos enseres de cocina nos venían de Guatemala, los famosos molinos de mano, que servían para hacían las funciones de una licuadora manual. Posteriormente, ya te estoy hablando de los años 60,
empieza la importación de artículos eléctricos, sobre todo radios portátiles, de baterías, modulares, se importaban televisiones, autoestéreos, y algo de artesanía. Yo conservo una escultura de madera, comprado en la Mesilla, bastante interesante la escultura y a precios muy accesibles. Posteriormente a esto empezó a entrar el producto de cristalería francesa, sobre todo de vajillas, de copas, y ya en ese tiempo habían medicamentos que se traían de Guatemala para acá. Sobre todo se comercializó mucho el Sucrol, que era pues según eso decían que aliviaba los males mentales, pero otros lo tomaban como un excitante sexual, el famoso Sucrol. Y también ya por esas fechas ya tenían allá en Centroamérica su mercado común, y llegaba aquí mucha ropa fabricada en El Salvador, pero a través de las fronteras con Guatemala. En la actualidad ya hay una situación que ya no sabes cuál es cuál, ¿verdad? La Mesilla con la parte mexicana, un gran mercado de ropa, pero esa ropa parece ser que viene de las fábricas mexicanas de Puebla, de Tlaxcala, y que se comercializa mucho en la zona de la frontera, y como no hay ningún control, pues circula de ambos lados. En el caso de nosotros, los comitecos, encontramos todavía interesante la ropa deportiva que se comercializa en la Mesilla, pants, chamarras, sudaderas, algo de tenis, pero sí ha bajado ya mucho el comercio de mexicanos hacia la Mesilla. La apertura de las grandes plazas comerciales ha hecho ahora que mucha gente de Guatemala venga aquí a comprar productos domésticos y abastecerse de sus despensas de alimentos y todo lo que venden estos centros comerciales, grandes empresas que se han establecido. Tan es así que actualmente ya hay plazas comerciales, ya hay estas grandes tiendas en las zonas próximas a la frontera, como es el municipio de frontera Comalapa, Pacayal, todas esas poblaciones fronterizas. Nosotros en época navideña todavía viajamos a la Mesilla para pirotecnia, que allá tienen ustedes la facilidad de la pirotecnia china. Entonces, eso todavía nos interesa a los comitecos. Pero resulta que ese interés ha despertado que ahora comerciantes comitecos ya vendan la mercancía esta de Guatemala aquí en la propia ciudad, en la central de abastos, en los mercados, ya se establecen para vender la mercancía que antes íbamos a comprarlo a Guatemala. Y, ¿qué te diré? 2, 3 años atrás, inclusive una empresa ya se estableció aquí en época navideña para vender toda la rama de focos navideños, de series de luces, figuras navideñas y todo eso, ya lo comercializan aquí en Comitán.
No sé cómo estén los arreglos en cuanto a aduanas y ese tipo de cosas para poder establecer estos establecimientos aquí. Este año del 2021 estamos celebrando tanto Chiapas como México, como Guatemala, como Centroamérica, 200 años de ser independientes. Era la ocasión inmejorable para haber realizado un acto aquí en Comitán, que es la cuna de la independencia, porque recuerda que aquí el 28 de agosto de 1821 se firmó el Acta de Independencia de Comitán. Y a raíz de eso emanó las otras independencias, primero de las otras ciudades del estado, y el 15 de septiembre en la ciudad de Guatemala se promulga el Acta de Independencia de Guatemala y de las provincias que forman el Reino de Guatemala. Comentamos con algunos actores políticos de aquí de Comitán la oportunidad para invitar a las 5 repúblicas centroamericanas que mandaran una delegación aquí a Comitán para celebrar este magno acontecimiento. Que se les otorgara un día a cada una de las representaciones centroamericanas para que se izara su bandera en la Plaza de la Independencia que se encuentra aquí en Comitán, con todos los honores, que se trajera una muestra artesanal de cada uno de los países, que se les propusiera un espacio en el Parque Central donde pudieran exponer sus productos, que se les diera un día de foro para que nos presentaran su folclor, su música, su poesía, todas sus manifestaciones culturales, y el día 28 se hiciera un magno evento para la celebración de este acontecimiento. Todo se diluyó en política. Aquí en Comitán, la llegada del presidente de la República, que debería haber sido un día de gran fiesta para Comitán y para todo, pasó como un día político, con manifestaciones de protesta, con restricciones, con bloqueos, que se desvirtuó totalmente el día y la celebración, la conmemoración. Creo que falta voluntad política para hacerlo. Se da mucho ya ahorita con esta cosa de la democracia, los cambios políticos en el poder de los partidos políticos, los colores. Entonces, si un partido político está ahorita en el poder, el siguiente, si es contrario, trata de borrar todo lo que hizo el anterior y vuelven a empezar en cero. Entonces, creo yo que será labor de la sociedad civil que retome estos proyectos y los aterrice y los haga efectivos. Han habido acercamientos a muy buen nivel, inclusive a nivel del embajador de México en Guatemala, tuvo contactos con grupos culturales de aquí de Comitán y ofreció todo su apoyo para hacer este intercambio. Pero te digo, los cambios son los que vienen a dar al traste. Nos sorprendemos los mexicanos por el trato que nos dan en Guatemala. Realmente nos ven como los hermanos mayores, nos respetan, nos atienden, nos quieren, que solo los que hemos estado allá y hemos vivido y hemos
disfrutado de esa buena voluntad que nos tienen hacia nosotros, es que nos preocupa que esto no se dé más fluido, que no haya más intercambio. Claro. Te digo, desgraciadamente, pues las cosas muchas veces no. Una de las cosas que perjudicó mucho es lo de la inseguridad. Claro, esto es importante. Sí, ya hubieron experiencias muy tristes, lamentables, por la inseguridad. Yo agradezco a Luis Armando la oportunidad de contactarnos. Fue un placer platicar contigo. Gracias, Tengo muchas cosas, gracias. Pendientes de allá de Guatemala. Me interesa mucho su bibliografía, los libros que editan. Te digo, soy un apasionado de la marimba. Todo lo que me puedas informar y conseguir sobre este punto. Sobre todo me interesa mucho conocer desde cuándo se utiliza la marimba requinta o tenor en Guatemala. La marimba requinta es la marimba chica que acompaña a la marimba grande. Es 5.5 octavas y la marimba chica es de 4.5. Esa marimba chica, aquí en Chiapas le llamamos marimba requinta y allá en Guatemala le llaman la marimba tenor. Sí, así es. Ver si hay alguna información desde cuándo utiliza esa marimba. Fíjate, Lo que perdón, ¿Sí? que el arquitecto tiene varios libros publicados, entre ellos uno sobre la historia de la marimba, que te va a resultar muy interesante. Bueno, eso es lectura obligada, Luis Armando. Y yo sí consigo alguna información aquí. Fíjense que el pueblo de Chantla es un pueblo de marimbistas, sí, ¿verdad? Es increíble la cantidad de marimbistas. Hay una escuela en la Casa de la Cultura de la marimba. Todavía hay jóvenes, hombres y mujeres que están aprendiendo marimba. Lo único es que yo siento que la marimba chapaneca es más rápida que la nuestra. Sí. Y nosotros decimos que la de Guate es más nostálgica. Sí, exacto, es más lenta, ¿verdad? Mientras que yo pienso que la de Chiapas le ponen algunos cohetes en los pies a los marimbistas y por eso le dan duro a las baquetas. Los buscapiés. Sí, bueno, entonces esperamos reunirnos un día. No sé si va a haber necesidad de juntarnos por este medio, arquitecto Trujillo, pero ahí lo molestamos con tiempo. Pero yo pienso que cuando estemos en Comitán vamos a disfrutar un ron guatemalteco, ¿verdad? Un buen botrán, 18 años, zacapa. O un zacapa, como dice el arquitecto Trujillo, para continuar la plática, ¿verdad? Yo creo que va a ser muy importante. Entonces, yo ya no les quito su tiempo. Muchas gracias nuevamente, mis agradecimientos a los dos y estamos en comunicación. Cualquier cosa, estamos a las órdenes aquí también, arquitecto. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Feliz tarde ya con ustedes. Aquí todavía es mañana. Gracias, Luis Armando. Gracias a los dos por su amistad. Seguimos y aprender de ustedes. Muchas gracias. Estén bien. Hasta luego.